¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos preparados para este grandísimo encuentro entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain. Nada más ni nada menos que por octavos de final y el pasaje a cuartos de la Champions League. Este partido se va a jugar el día miércoles 8 de marzo a las 17 horas, horario de Argentina, que es donde estoy tirando las cartas. Así que se va a jugar en el Allianz Arena y tenemos un partido que ya en el partido de ida entusiasmó a los fanáticos, volvió loco porque hubo muchísimas situaciones, a pesar de que el PSG no pudo concretar y el Bayern de Múnich se llevó un 1-0 de visitante que lo posiciona muy bien de cara a este partido de vuelta. Pero el PSG no piensa resignar sus chances y viene esta vez con su equipo recuperado. Tiene Mbappé ya mejor, que jugó parte del partido anterior, y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Es un partido difícil de especular, la verdad es un pronóstico muy complejo, pero vamos a ver qué energía. Recuerden, antes que nada, que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Esto es una predicción, no es lo mismo que un encuentro cara a cara con un consultante o a través de un video, sino que hay que medir energías que están dispersas, que dependen de muchos factores y que pueden variar, que no es tan fácil aceptar los pronósticos, ni soy infalible haciéndolo. Ya lo he demostrado, algunos partidos no salieron como se predecían después de una gran racha seguida de aciertos, ¿no? Así que bueno, ténganlo en cuenta, pero vamos a ver qué nos quieren contar las cartas de las energías, de las tendencias dominantes antes de este encuentro. Vamos como siempre, vamos a cortar y vamos como siempre con la carta identificatoria para el Bayern de Múnich y la carta identificatoria para el Paris Saint-Germain. Así que recuerden que esa es la carta que tiene que ver con el espíritu, la estrategia y la parte motivacional con la que sale cada uno de los equipos al terreno de juego. Después eso, la circunstancia de juego hace que varíe, que vaya para un lado o para el otro, pero es lo que se recalca antes de entrar, qué es lo que cada uno tiene que hacer y cuál es la misión de cada uno de los equipos en este gran encuentro. Carta para el Bayern de Múnich, carta para el Paris Saint-Germain, carta para el Bayern, para el París, carta para el Bayern, carta para el Paris Saint-Germain, carta para el Bayern y carta para el Paris Saint-Germain. Así que para el país, decía, bueno, también vamos a ver qué ocurre en ese sentido. Así que vamos a ver para los alemanes y para los franceses, ¿no? Ya que hablamos de países, veamos qué nos quiere contar el tarot, qué es lo que hay acá. Así que tenemos la carta identificatoria para el Bayern de Múnich, el hierofante. El hierofante nos habla de una sabiduría casi religiosa. Recuerden que el hierofante era aquel que de alguna manera gobernaba la parte espiritual de los pueblos. Tiene la sabiduría, tiene la confianza. Se ha recalcado mucho en la experiencia de los jugadores, en la forma en que tienen que salir y jugarlo con sabiduría. No equivocarse, no regalar espacios, sobre todo mantener las posiciones y no cometer errores en defensa. Se vieron algunos errores en el partido de ida y teniendo este momento a Mbappé, que yo supongo que será titular, pueden llegar a ser terribles, ¿no? Carta identificatoria para el Paris Saint-Germain, la sacerdotisa. El Paris Saint-Germain sale a también tratar de jugar un partido medido, un partido donde por más que han perdido, vienen con un 1-0 en contra, no regalar nada, tratar de aprovechar circunstancias de errores que se han señalado en video, en el caso del Bayern de Múnich, y lugares donde pueden aprovechar lo posicional de los jugadores. Va a jugar al error, va a tratar de encontrarlo y sorprenderlo, y a partir de ahí tener diferencia a favor. Así que esa es la idea del PSG, de abloquelarse y de buscar de alguna manera el error del adversario, alguna pelota parada, alguna situación en la que Messi puede dar un pase, alguna situación de ese tipo. Pero no regalarse tampoco, porque son partidos que hay que ganarlos y pueden llegar a durar mucho tiempo si hay una larga. Así que vamos a ver cómo empezaría este partido, qué cartas hay. Los amantes para el Bayern de Múnich, el sacrificio, la carta del ahorcado para el PSG, la luna para el Bayern de Múnich,
la carta de El Loco para el Paris Saint-Germain. Vamos a seguir viendo la carta de la Emperatriz para el Bayern de Múnich, la carta de la Fuerza para el PSG, la carta de la Estrella y la carta de El Sol. Así que bueno, tenemos un partido bastante igualado, pero vamos a ver qué nos quieren decir estos arcanos y empecemos a meternos en el terreno de juego para ver este partido. ¿Cómo arranca el Bayern de Múnich? El Bayern de Múnich arranca con la carta de los amantes. Es una carta que indica de hacer respetar su camiseta, su localía, del amor por este equipo. Eso es lo que se recalca. Empieza a jugar desde defender la camiseta en los mano a mano, tratando de ganar, tratando de dominar el juego, imponer la localía. Y el PSG trabajando duro en la presión. Sale el ahorcado, es una carta de sacrificio. Los delanteros yendo bien arriba a presionar la salida desde abajo del Bayern de Múnich, tratando de que cometan algún error. Se trabaja mucho. Sobre la parte de la segunda parte del primer tiempo viene la carta de la luna para el Bayern de Múnich, así que acá lo que encontramos es una situación donde podría haber un error y sale la carta del loco, ¿no? Del juego suelto del Paris Saint-Germain, cuando se encuentran determinados jugadores que realmente tienen una calidad y un talento increíble y un desparpajo muy grande para manejar la pelota. En una jugada realmente que parece muy creativa, fuera de lo que era el partido hasta ahora, consigue el primer tanto el Paris Saint-Germain. Eso es lo que se ve hasta ahora. Las dudas del Bayern de Múnich provocan que la confianza, el romanticismo, las ganas de crear de grandes jugadores que tiene Paris Saint-Germain, iba a nombrar particularmente a alguien, pero bueno, podría nombrar a Lío, aunque puede ser también Neymar si es que juega, y Mbappé. Cualquiera de esos tres jugadores pueden frotar la lámpara y bueno, generar esta diferencia. Así que tenemos esta diferencia a favor del PSG. Después sale la parte de la Emperatriz para el Bayern de Múnich. Esto quiere decir que el Bayern va a tratar de recuperar el manejo del partido, también jugando muy bien, manejando muy bien el balón en el medio campo, con soltura, de una manera muy parecida como lo hizo el PSG, pero el PSG intenta, con la carta de la fuerza, domesticar a su rival, como lo hace esta mujer con el león, en la carta de la fuerza en sí mismo. Así que bastante doblegado, podría haber goles de ambos lados, pero no está claro porque son dos cartas bastante equivalentes, ¿no? Tanto la Emperatriz como la Fuerza. Así que podría ser o un 2-1 en el caso de que los dos conviertan, o podría seguir el 1-0 del PSG a favor del PSG. Vamos a ver cuál es la última carta. La última carta del Bayern de Múnich sobre el final es la estrella. La estrella es una carta básicamente de buena suerte, de apoyo, de transmutar, de lograr buenos resultados, de cambiar las cosas malas por buenas, así que está muy bien aspectado. Pero el PSG tiene la carta del sol, que es una carta de gran fuerza, también de mucha iluminación en el juego. Vamos a ver realmente un partidazo con lo que está acá. Partido excelente, tiene algunos momentos no tan buenos, pero hay momentos que es un ida y vuelta constante, así que también sale la carta del sol. Esto podría ser, como les decía antes, podríamos estar en un resultado de un 3-2 a favor del PSG, pero me inclino más por un 2-1, ¿no? O sea, con tantas cartas buenas de un lado y del otro, pareciera, pero o un 1-0. Hay una diferencia de un gol, que es lo importante, a favor del PSG en este encuentro. Eso nos llevaría a un alargue por el resultado del Parque de los Príncipes. Así que vamos a ver qué ocurriría en un alargue entre estos dos equipos y en este partidazo increíble. Vamos a ver, carta para el Bayern de Múnich, la muerte. En un alargue sale la muerte para el Bayern de Múnich, carta para el Paris Saint-Germain, la carroza, y finalmente tenemos una definición en el alargue a favor del PSG, que acá les digo, el PSG termina siendo el equipo que pasa a cuartos de final en esta Champions League, contra todos los pronósticos, contra todas las apuestas, cuando parecía que no podía, cuando parecía que era muy difícil en Alemania. En el alargue
lo consigue. Tal vez lo consiga en los 90 minutos si las energías se corren en estos días que faltan para el partido, pero hasta este momento mi predicción es que el PSG lo da vuelta y ante una situación de paridad se pone por delante en el alargue del partido. Recuerden que los resultados, si ya es difícil pegar qué equipo pasa, imagínense lo que es pegar un resultado en un pronóstico. Pero bueno, esto es lo que me sale, esto es lo que tienen para contar mis cartas hoy. La muerte para el Bayern de Múnich, el carro del triunfo para el PSG, hay casi un festejo exacerbado de los jugadores y esto es lo que tenemos. Así que pasa el PSG, ese es mi pronóstico. Les agradezco mucho por mirar mi canal. Si les gustó el video, pongan like, así puedo hacer más videos de fútbol, que me encanta, y a veces por las visualizaciones no puedo hacerlo. Así que les recuerdo, pongan like, que a mí me sirve, y también el que quiera colaborar con el canal, hay un PayPal para depositar dinero, y también hay un CBU para los que estén en la República Argentina. Así que muchas gracias a todos, partidazo por delante, que tengan un excelente día.